Lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva. Salvador Dalí. Esta frase célebre del pintor y escultor español podría referirse a la naturaleza físicamente inerte de la escultura, y tal vez sea verdad si pensamos en los materiales de los que está hecha. Sin embargo, cada obra tiene su propia vida. Más que física, es el significado que tiene para el escultor cuando visualizó esa figura en un pedazo de piedra, mármol o madera. Para mí, esculpir es mi vida. Yo creo que el día a día, sin tener que ver nada con la escultura, tal vez se me vuelva un día triste o que tal vez perdí, porque es mi gran pasión. Si hablamos de Gustavo Vélez, podríamos hablar de un gran artista, un visionario y al tiempo un revolucionario del estilo abstracto. La conexión que ha establecido con el estilo ha sido igual a una larga exploración en la búsqueda que lo llevara a encontrar su propia técnica. Pero como todo tiene un principio, la chispa que lo llevó a ser escultor tiene un origen que muchos grandes artistas y escultores desearían. Muy temprano, a la edad de 13 años, tuvo una inspiración que lo ayudaría a tomar el cincel y el martillo y ver en un trozo de piedra o mármol una figura, una historia, una forma encerrada esperando a ser liberada. A ver, mis inicios son modelando arcilla en Fredonia, un pueblito donde me crié, donde viví mis primeros 13 años y donde me motivé mucho porque en ese tiempo conocí al maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que era también de Fredonia, y mis padres también siendo de allá, mis abuelos, bueno, había cierta conexión con el maestro, entonces esa motivación que creería yo, gran parte de los artistas en Colombia conocen la obra monumental del maestro, entonces era un gran ejemplo y tenerlo ahí al lado me motivó bastante. Entonces allá empiezo a hacer mis primeros modelos en arcilla, explorando sin saber qué era lo que quería hacer en ese momento. Hablo de cuando tenía 13 años. Y esa chispa que se encendió no se apagaría desde entonces. Quizá no todo el camino recorrido haya sido fácil, pues cada logro requiere un esfuerzo, y muchas veces hasta un sacrificio, pero lo importante es jamás alejarse de la meta. Muchos artistas se enmarcan en lo figurativo y Gustavo no es la excepción. Representar fielmente la proporción de la figura humana, casi que humanizar el material inerte. Sin embargo, poco a poco esas formas casi perfectas dentro de la naturaleza empezaron a transformarse en formas abstractas, pero sin perder la esencia simétrica y en este caso geométrica que solo un maestro puede crear. Sus obras han traspasado fronteras. Tantos años de creación le han abierto las puertas en diferentes lugares del mundo. Hay una serie de obras en el mundo que están ubicadas en espacios públicos. Aquí en Medellín, por ejemplo, tengo en la estación del metro de Sabaneta, en algunos sitios en el tranvía, en colecciones privadas. Aparte de aquí de Medellín, fuera de Colombia tengo obras en espacio público en un parque de esculturas en Corea, en China, en Japón, en Shenzhen se instaló una hace poco en un piso 72, una obra de 3,5 toneladas. El año pasado, en diciembre, acabo de instalar una pieza de mármol de 12,5 toneladas en Nanjing, en la entrada de un gran hotel. Y bueno, en Panamá, en Estados Unidos, tengo alguna serie de obras en espacio público y en colecciones privadas. Cada obra es una historia, cada artista escribe esa historia. El camino que ha recorrido Gustavo ha sido largo, pero aún hay muchas hojas blancas para escribir.
Muy motivado, más que todo con los caballos, porque tenía un abuelo veterinario que es especializado en caballos, entonces hacía muchas visitas con él a caballerizas en el entorno de Fredonia, y empiezo a trabajar fuertemente en la anatomía del caballo. Eso es prácticamente como mi inicio en la escultura. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, una sentencia bíblica cuyo origen se le atribuye al mismo Jesús de Nazaret. Es posible que el significado literal de esta frase no siempre se aplique de igual manera, y que quizá muchas veces solo se refiera a que en la búsqueda de nuestros objetivos haya que, necesariamente, buscar más allá de las fronteras que nos vieron nacer. Unos pocos ahorros y el apoyo de sus padres lo ayudaron a emprender esa odisea. Sin embargo, pronto debió utilizar su propio talento para mantener firme su objetivo. En mis primeros años en Italia, cuando llego en el 95, había tomado algunas fotos de palacios, de puertas de palacios que me parecían muy particulares, y se me ocurre modelarlas, pasarlas a la tridimensionalidad y hacer unos relieves de estas puerticas. Las vendía a 30.000 liras, que en ese tiempo uno con 30.000 liras compraba un mercado para 8 días, entonces fue una gran experiencia hacer ese paseo por esos mercados y sacar a la venta algo que ya estaba creando en Italia. Nada en la historia profesional de Gustavo Vélez ha sido gratuito. Cada paso que ha dado es una huella que ha dejado en su camino hacia el horizonte trazado. Es posible que en ocasiones ese camino tratara de tornarse oscuro, pero el deseo de seguir también le ha servido para encontrar a su paso una luz que lo acerque más a su meta. Pietrasanta, el pueblo en el que artistas como Miguel Ángel, incluso el maestro Fernando Botero han dejado huella, guardaba un lugar para Gustavo y su técnica. Tal vez allí nació un amor que por 24 años se mantiene vivo, un amor que lo ha llevado a perfeccionar su técnica y su estilo. Estando en Florencia, yo llego a Florencia y entro a la Academia Lorenzo de Medici a estudiar más que todo historia del arte, y alternaba con algunas clases de escultura. Conozco un profesor que me ayuda y me adelanta, digamos, varias fases de la escultura. Me dice, bueno, hacer una carrera es algo largo, sabes ciertas técnicas, ¿por qué no vas a explorar el tema del mármol a Pietrasanta, donde están las minas de Carrara al lado? Es un pueblito donde están grandes talleres históricos, donde se aprende realmente a tallar mármol, la técnica de la talla sobre el mármol. Entonces, luego de vivir 2 años en Florencia, emprendo el camino a Pietrasanta, visito un fin de semana este pueblo y quedo enamorado totalmente, tan enamorado que ya son 24 años que estoy viviendo, digamos, gran parte del tiempo allá. La llegada a Pietrasanta marcó para Gustavo un alto en el camino. Fue encontrar el lugar a donde sin saberlo debía llegar, pero no fue el final. Fue mejor la primera cincelada que comenzaría a dar forma a la obra que empezaba a esculpirse. Todo artista busca crear un estilo, un sello que lo identifique y lo diferencie de los demás. En esa búsqueda se aprenden las diferentes técnicas y se exploran los diferentes estilos,
sirviendo estos como base para desarrollar su propia marca. Solo el escultor puede ver la obra maestra encerrada en un bloque de mármol o un pedazo de madera. Solo él ve las líneas ocultas que delinean aquel cuerpo que busca manifestarse. Para Gustavo Vélez, la llegada a Pietrasanta significó el encuentro con la técnica que marcaría su estilo. Aquel pequeño pueblo italiano era más que un pueblo de artistas, era el lugar donde encontraría grandes maestros en la técnica de la talla, los artesanos, pero también donde definiría su amor por el mármol y allí encontraría uno de los mejores del mundo, el mármol de Carrara. Bueno, me identifico mucho más con el mármol porque cada que me enfrento a una piedra estoy en una búsqueda muy, digamos, muy bonita, porque es un encuentro con la naturaleza, es un encuentro donde se explora, donde hay vetas, donde hay diferentes tipos de blancos que salen de las mismas cavas, donde uno aprende a entender que cada tipo de mármol hay que tallarlo de diferente manera. Entonces, cuando se logra atravesar esa barrera de entender que cada veta tiene un tallado diferente, es muy bonito, porque además que mi obra, con la forma, con esa armonía que busco en las líneas y en algunos momentos que me encuentro con unas vetas que se vuelven también apropiadas y orgánicas, hacen un complemento con ella misma, porque la idea es que esa armonía y esa línea que quiero que vaya al infinito, que respire en el espacio, es la que más está afín con el material. Una obra de arte, en este caso una escultura, es más que una figura físicamente inmóvil e inerte. Tal vez pareciera un adorno para un observador común y para muchos pase desapercibida. La verdad es que cada escultura tiene su propia vida, la vida que quiso darle el escultor al querer representar la imagen mental de aquella figura y volverla tangible. El mármol para Gustavo es tal vez su técnica preferida, pero no es el material el que condiciona la obra, es la obra la que elige la técnica. Con el acero y con el bronce pasan otro tipo de cosas que son muy lindas también, porque pues bueno, en el acero está esa refracción que recoge todo lo que está en el entorno y habla por sí solo. Entonces cada material yo creo que tiene una identidad, pero realmente el encuentro tú a tú con el mármol es bastante bonito en el mundo de la escultura. La naturaleza es la fuente de inspiración para un artista. Desde siglos y quizá milenios atrás se ha buscado la representación de las realidades humanas a través de artes como la pintura, la escultura, la música y la escritura. Podríamos decir que la naturaleza humana es la musa que evoca en el artista el deseo de crear y representar situaciones que son manifestaciones de su propia realidad. El proceso creativo trae consigo un proceso que le permite al escultor plasmar de manera física esa idea mental que le ha llegado. A partir de un modelo ya muy concreto es a donde busco la piedra, el bloque de mármol, donde me adapto de cierta manera para tratar de sacar el máximo de ese bloque que tengo por esculpir y ya teniendo ese modelo que está más claro. Igualmente para los aceros y los bronces está, a partir de ese mismo modelo está el proceso para sacarle el molde, llevarlo a la fundición y hacerle el proceso a la cera perdida. Definir la técnica y el estilo son quizá una de las etapas más significativas para un escultor, pues termina una fase de exploración que trae consigo una identidad propia. Pero la creatividad en un artista nunca para, y así como Gustavo encontró la identidad que lo llevó a transformar lo figurativo en su propia manifestación del estilo abstracto, aún queda mucho camino por recorrer.
Gustavo Vélez ha encontrado su propio sello como escultor. Más de 30 años de exploración lo han llevado a transitar desde el estilo figurativo hasta el abstracto, donde encontró una identidad con el manejo de la geometría. Su obra es el reflejo de la perfección y la simetría. Cada cincelada sobre el mármol va rompiendo el cascarón que esconde una obra maestra. Yo la forma la quiero armonizar, donde tenemos un vacío, que no hay nada y llega esa escultura con líneas armónicas, en el caso de lo que estoy haciendo los últimos años con la geometría, intervenirla y darle movimiento, pero conservando ese equilibrio que es tan especial, es algo de la naturaleza, intervenir esa geometría y, digamos, ponerla a hablar con sus formas cóncavas, con sus movimientos, con sus transparencias. Cada día me lleva a una exploración y yo creo que eso fue toda esa transición que me pasó del figurativo al estilo que tengo ahora. Ya sea en bronce, acero o mármol, la obra de Gustavo siempre será revolucionaria. Siempre buscará ir un poco más adelante y alcanzar cada día una mayor perfección. Las líneas que generan movimiento o la figura en sí que gira sobre su propio eje, la refracción de la luz y cada característica propia de acuerdo a la obra son fundamentales al apreciar el trabajo de Gustavo. Desde ya comienza a dejar un legado, un museo al aire libre para que su arte pueda apreciarse en cualquier momento. Un percorso que he ido creando durante el tiempo de algunos modelos. Realmente son modelos que muchas veces quedan en bodegas, se van acabando por estar guardados. Yo los he retomado de algunas piezas que tengo en espacio público o en privados para llenar este percorso de obras en un parque abierto. Es decir, como una especie de museo al aire libre de escultura. Entonces, aquí los modelos, a medida que los voy recuperando, los voy situando según el sitio donde se acomoden de la mejor manera. Los orígenes de la escultura pueden remontarse incluso hasta la edad de piedra. El hombre primitivo ya utilizaba la técnica de percutir materiales como el sílex contra otra piedra para darle forma, ya fuera como homenaje a los dioses o para exaltar e inmortalizar a reyes, faraones y emperadores. Un arte tan milenario no puede perderse en el tiempo tan fácilmente. La técnica tal y como era utilizada por los antiguos maestros sigue vigente. Las herramientas no han sido reemplazadas por la tecnología y el legado milenario de tantas representaciones sigue siendo un impulso que inspira a los escultores contemporáneos. Gustavo Vélez ni siquiera se atreve a pensar en el final de su camino, porque aunque el tramo que ya ha recorrido ha puesto su nombre en lo alto del arte abstracto, cada día es un nuevo amanecer que trae consigo una nueva meta. Decir que hasta cuándo voy a esculpir, yo creería que el día que deje el cincel, el día que deje de hacer un modelo es porque ya me fui de este mundo.